Australia es un país inmenso, con un hermoso litoral, arrecifes de coral e innumerables parques nacionales. Australia es un destino con un paisaje siempre cambiante, desde sus famosas playas de arena hasta el desierto interior, con una flora y fauna únicas y un paisaje antiguo y desgastado que contrasta con la vitalidad y la energía juvenil de sus modernas y emblemáticas ciudades. Además, los colores del paisaje a lo largo de sus costas contrastan con sus regiones vitinícolas de fama internacional y con sus ciudades sofisticadas, multiculturales y diversas. Exploremos juntos y descubramos 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de Australia. Número 1. Australia, oficialmente Mancomunidad de Australia, está ubicado en el hemisferio sur y ocupa toda la parte continental del continente más pequeño del mundo, Oceanía. Australia cuenta con más de 8.200 islas repartidas en 3 diferentes océanos y además territorios reclamados en Antártida. Los países más cercanos a Australia son Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea al norte. Las Islas Salomón, Vanuatu y la dependencia francesa de Nueva Caledonia al noreste, y Nueva Zelanda al sureste. En cuanto a la división territorial del país, Australia se compone de 6 estados y 2 territorios con gobierno propio. Número 2. ¿Es Australia una isla o un continente o ambos? A simple vista, Australia, al estar rodeada totalmente por agua, parece ser una isla, pero geográficamente no lo es. ¿Por qué? Primero, es demasiado grande para ser considerada una isla. Y segundo, la razón más importante, está asentada sobre su propia placa continental, la plataforma llamada Sahul, a diferencia de Groenlandia, que está asentada sobre la placa del continente norteamericano y que así es considerada la isla más grande del mundo. De allí que los angloparlantes consideren a Australia un continente. Australia posee una superficie de más de 7.700.000 kilómetros cuadrados. Es el 6º país más grande del mundo. Para tener una idea de su tamaño, es más grande que el continente europeo sin incluir a Rusia, ligeramente más pequeño que Brasil, y es equivalente al 80% del territorio de los Estados Unidos. Un dato curioso de este gran territorio es que a pesar de ser tan extenso, no cuenta con un solo volcán. Número 3. Las regiones geológicas de Australia. Para comprender de una manera sencilla la composición geológica del territorio australiano, podemos resumirlo diciendo que se divide en 3 grandes regiones geológicas. Primero, la franja costera al este, que incluye la Gran Cordillera Divisoria, que es la cadena de montañas más importante de Australia, y en donde se encuentran sus montañas más altas. Segundo, las tierras bajas centrales, en donde se encuentran sus ríos más importantes, incluyendo el sistema Darling-Murray, que combinados constituyen un sistema fluvial de más de 5.000 kilómetros de longitud, además de sus lagos más importantes en la cuenca del lago Erie. Finalmente, al oeste, la meseta occidental, la cual cubre 2/3 del territorio australiano, 2.7 millones de kilómetros cuadrados de tierras áridas y montañas rocosas sin vegetación, una de las áreas más áridas e inhóspitas del planeta. Número 4. La capital de Australia. Si hablamos de la capital australiana, debemos decir que históricamente ese lugar se lo disputaban 2 grandes ciudades, Sydney y Melbourne. Así que para que ninguna de las dos se sintiera desplazada, los australianos decidieron constituir una capital federal ubicada entre estas 2 grandes ciudades. Y en 1927 se trasladó la capital desde la ciudad de Melbourne a la ciudad de Canberra, sede actual del gobierno australiano. Canberra se ubica al norte del borde de los Alpes australianos, al sureste de Australia. Canberra es una ciudad tan verde que el sobrenombre que los australianos le dan es la ciudad arbusto. Canberra fue diseñada por el arquitecto norteamericano Walter Burley Griffin y está dotada de hermosos parques y lagos que conectan edificios públicos y barrios residenciales. Número 5. Las ciudades más importantes de Australia. Hemos hablado brevemente de la capital australiana. Sin embargo, Australia está llena de ciudades impresionantes. En el sureste, la ciudad más grande y poblada de Australia, Sydney, llamada la Ciudad Esmeralda. En el sur, Melbourne,
proclamada por muchos especialistas como la mejor ciudad del mundo para vivir. En el este de Australia, en la provincia de Queensland, encontramos la hermosa ciudad de Brisbane, a orillas del río Brisbane, y con sus más de 2000 parques es considerada la ciudad más sustentable de Australia. Finalmente, en el lado opuesto del país, encontramos a la ciudad de Perth, capital del estado de Australia Occidental y considerada la capital más remota del mundo. Número 6. La ruta del vino en Australia. En el siglo XIX, inmigrantes irlandeses e ingleses introdujeron el cultivo de la vid en la campiña cercana a Adelaide y Melbourne. Actualmente, entre estas dos ciudades encontramos lo que hoy es conocido como la Ruta de los Vinos Australianos, en la cual podemos encontrar hermosas viñas que producen uno de los mejores vinos del mundo. Pero sin duda, su región más famosa es la de Adelaide y sus colinas, de un clima fresco y que se destaca por el éxito de sus 3 regiones vitinícolas de fama mundial, entre las que podemos mencionar el Valle de Barossa, al norte, una de las grandes regiones vinícolas del mundo. Es un valle de tan solo 25 kilómetros de longitud, con veranos cálidos y secos e inviernos frescos y moderados, que produce el 21% del vino de Australia. Número 7. La carretera más larga del mundo. Australia cuenta con la autopista más larga del mundo, la autopista número 1 de Australia, también llamada la Gran Vuelta. Tiene 2 denominaciones distintas. Es la segunda autopista más larga del mundo y la autopista nacional más larga. Con un total de más de 14.500 kilómetros, la autopista número 1 circunnavega el país siguiendo la costa australiana en un circuito gigante y más de 1 millón de personas la utilizan cada día. Conecta todos los estados australianos excepto Brisbane y Darwin. Número 8. La biodiversidad de Australia. Uno de los datos más interesantes de Australia es que el 90% de sus especies autóctonas no se dan en ningún otro lugar del planeta. Miles de años de aislamiento de otras grandes masas de tierra han dado a Australia un conjunto de flora y fauna único en el mundo. Algunas de ellas son el koala, que viven en los bosques de eucaliptos, el canguro, que por cierto en Australia viven unos 50 millones de canguros, lo que significa que hay muchos más canguros que personas en el país, el dingo, que es el mayor mamífero carnívoro de Australia, el equidna y el ornitorrinco, el demonio de Tasmania, que solo puede encontrarse en la isla de Tasmania, frente a la costa sur de Australia. Además, las condiciones adversas como la escasez de precipitaciones y la pobreza del suelo también han producido una increíble biodiversidad. Por ejemplo, su centro desértico cuenta con 2.000 especies de plantas y la mayor concentración de especies de reptiles del mundo. Pero también Australia cuenta con maravillas naturales que están entre las más ricas del planeta en cuanto a número de especies. Por mencionar algunas, a solo 50 kilómetros de Sydney encontramos las montañas azules. También sus bosques tropicales, como el bosque tropical de Daintree, situado en Queensland. El Parque Nacional de Wilpena Pound es un gigantesco anfiteatro de roca de 80 kilómetros cuadrados y que simplemente es asombroso, situado en la cordillera Flinders de Australia Meridional. Además, en la cordillera Gawler de Australia Meridional encontramos el lago Gardner, que es un lago salado que da la sensación de haber entrado en otro planeta. El lago en sí es una impresionante extensión de paisaje blanco. Número 9. Queensland. El segundo estado más grande de Australia abarca más de 1.700.000 kilómetros cuadrados y es el destino turístico más popular del país después de Sydney debido a su clima tropical. Brisbane, la capital del estado, es una ciudad moderna con rascacielos que se asoman al río Brisbane. La costa sur es un paraíso para los surfistas y es la región que más tipifica la cultura de playa del país. La capital de la Costa de Oro alberga grandes centros comerciales, así como innumerables rascacielos que se elevan sobre su extensa playa. El extremo norte sigue siendo una zona remota y virgen, con selvas tropicales y sabanas en las que abunda la fauna autóctona. Número 10. La cultura del surf en Australia. Es un derecho de nacimiento australiano y forma parte de su tejido nacional. Los australianos poseen una cultura nacional única y una gran parte de esa cultura es el océano. Australia es quizás el único país en el que las olas son más que legendarias y todo lo que conlleva, es decir, el surf.
Las playas habían sido durante mucho tiempo destinos populares porque muchos australianos vivían cerca de la costa, pero fue el repentino auge de la práctica de la tabla de surf, que implicaba velocidad, peligro y gran habilidad, lo que atrajo a los adolescentes, naciendo en los años de los 60 una nueva subcultura, la del surf, pues les dio un nuevo sentido de identidad y libertad. De allí que Australia sea considerado como el país con más clubes de surf en todo el mundo. Número 11. El arrecife más grande del mundo. La Gran Barrera de Coral se extiende a lo largo de la costa occidental de Australia con una extensión de 2.000 kilómetros. En la actualidad, la Gran Barrera de Coral es la mayor estructura viva del planeta, siendo el mayor sistema de arrecifes del mundo, en un área aproximada de 350.000 kilómetros cuadrados, albergando una enorme variedad de criaturas, como 1.500 especies de peces, 134 tipos de tiburones, la mayoría de las especies de tortugas más raras del mundo y 30 tipos de mamíferos marinos. Entre los bordes exteriores del arrecife y el continente hay más de 2.000 islas y casi 3.000 arrecifes individuales, siendo el único ser vivo de la Tierra visible desde el espacio. Número 12. El desierto australiano. Australia es el continente habitado más seco del mundo. Alrededor del 18% del territorio continental australiano es desierto, el cual parece rojo desde el espacio, pero en total, el 70% del territorio continental recibe menos de 500 milímetros de lluvia al año, lo que lo clasifica como árido o semiárido. La mayoría de los desiertos de Australia se encuentran en la meseta occidental y en las tierras bajas del interior. El desierto de Simpson, en Australia, posee las dunas paralelas más largas del mundo. Número 13. Los Alpes australianos constituyen la cordillera más alta del país. Para tener una idea, la superficie de Australia cubierta de nieve en invierno es mayor que la del territorio de Suiza. Situados en la región sureste, la cordillera se extiende por los estados de Nueva Gales del Sur, el territorio de la capital australiana y el estado de Victoria, abarcando 16 parques y reservas nacionales que ofrecen abundantes oportunidades para montar a caballo, hacer senderismo o montar en bicicleta de montaña en verano, y actividades relacionadas con la nieve, como el esquí, el trineo y el snowboard en el invierno. Número 14. Nueva Gales del Sur. En el sureste de Australia encontramos la provincia llamada Nueva Gales del Sur, nombre que recibió del famoso capitán James Cook, quien descubrió la zona en 1770. En sus inicios, esta provincia incluía varios territorios, entre ellos lo que hoy conocemos como Nueva Zelanda. Pero su ciudad más importante sin duda es Sydney, la ciudad más poblada de Australia, famosa por poseer más de 100 playas, siendo la playa de Bondi Beach la más famosa de ellas. Sydney es una ciudad repleta de monumentos y lugares icónicos, como el puente de la bahía de Sydney, abierto en 1932, y desde entonces todo un símbolo de esta gran ciudad. Pero hablando de monumentos famosos en la ciudad de Sydney, sin lugar a dudas, encontramos la Ópera de Sydney, la que muchos consideran la Opera House más famosa del mundo. Diseñada por el arquitecto danés Jørn Utzon, quien según algunas leyendas se inspiró en las cáscaras de una naranja. Otros dicen que en los veleros en movimiento o en unas conchas. ¿Cuál de todas las leyendas es la más acertada? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que desde su inauguración en 1973 se ha convertido en todo un símbolo de Australia. Número 15. ¿Por qué se llama Australia? ¿Sabías que el territorio que hoy conocemos como Australia ha tenido diferentes nombres? En 1606, el explorador holandés Willem Janssen le llamó Nueva Holanda. En 1770, James Cook la reclama para la corona británica y le llama Nueva Gales del Sur. ¿Pero por qué se llama Australia? Australia viene del latín australis, que significa del sur, y fue en el siglo XIX cuando este nombre se popularizó y afirmó, en referencia a la tierra mítica que los filósofos antiguos creían que existía en un lugar remoto, a la que llamaban Terra Australis Incógnita, la tierra del sur desconocida, pero los australianos llaman a su propia tierra la Tierra de Oz. En inglés, ellos llaman a su país Australia, lo cual acortaron a simplemente Oz o Ozland, es decir, la Tierra de Oz. De allí que ellos se llamen a sí mismos
Aussies, es decir, los habitantes de la tierra de Oz. Número 16. Victoria. Melbourne, capital del estado de Victoria, ha sido en varias ocasiones declarada como la mejor ciudad del mundo para vivir. Ubicada a orillas del río Yarra y con una cantidad importante de espacios verdes, salpicados por edificios que van desde el gótico hasta la arquitectura moderna, es una ciudad que ofrece una calidad de vida como pocas en el mundo. Con un sistema de transporte público envidiable, una oferta cultural de primer orden, es toda una pionera del desarrollo económico a nivel global. Número 17. Lugares de Melbourne. Melbourne es una ciudad, como ya hemos mencionado anteriormente, con una calidad de vida destacable y posee muchos sitios que todo turista debería visitar. Desde la estación de la calle Flinders, que ha dado lugar a la famosa expresión de los habitantes de Melbourne, "Te veo en los relojes", haciendo referencia a los relojes en su fachada. Visitar el Santuario de la Memoria, construido en memoria a todos los habitantes de Victoria que lucharon como soldados durante la Primera Guerra Mundial. O visitar edificios emblemáticos como el famoso estadio de cricket en Melbourne o el City Hall en el centro de la ciudad. O subir al Sky Deck más alto del hemisferio sur en el edificio Eureka. O sencillamente hacer un recorrido en su famoso tranvía. Número 18. La Gran Ruta del Océano. Great Ocean Road, de 243 kilómetros de longitud, serpentea a lo largo de la costa sur del estado de Victoria y es una de las carreteras más pintorescas del mundo. Se asemeja mucho a la Ruta 66 de los Estados Unidos. Terminada en 1932, esta ruta ha sido dedicada a los militares del país que murieron durante la Primera Guerra Mundial. La carretera pasa por épicos acantilados de piedra caliza, calas solitarias y espectaculares lugares para practicar el surf. La carretera cuenta con numerosas atracciones turísticas como los 12 Apóstoles. Estos montículos marinos son constantemente golpeados por las agitadas aguas del poderoso Océano Antártico. Número 19. Las Islas de Australia. Australia es un país que está rodeado de impresionantes islas, contando con más de 8,000 islas, entre las que encontramos algunas con aires de lujo, aventura, así como escarpadas o remotas. En fin, existe una isla que se adapta a cada buscador de paraísos. Pero su isla más grande es el estado insular de Tasmania y se encuentra a una distancia de 300 kilómetros del continente, estando aislado del resto del país, con un clima, cultura y paisaje característicos, poseyendo una flora y fauna únicas. Casi la mitad de su superficie está protegida, ya que el gobierno trata de preservar sus riquezas naturales. Además, el estado también se beneficia de grandes extensiones de espacio abierto, ya que aproximadamente el 40% de los tasmanos viven en la capital, Hobart. Pero también encontramos otras islas famosas, como la isla de los canguros, un espectacular refugio de vida salvaje para canguros, koalas, focas y pelícanos. También la isla de Fraser, frente a la costa de Queensland, que es la mayor isla de arena del mundo, así como las islas Whitsundays, rodeadas de cálidas y tentadoras aguas color agua marina. La mayor parte del archipiélago se encuentra dentro de grandes parques nacionales, por lo que abundan los paisajes impresionantes y las playas perfectas. Número 20. Los deportes en Australia. El deporte es una de las actividades más populares en Australia, país conocido por sus éxitos deportivos. Hablando en términos de popularidad, el fútbol australiano es el deporte más popular del país, seguido por el cricket, tanto en términos de asistencia, así como de espectadores totales. Pero sin lugar a dudas, la natación y el surf son los deportes más practicados en el país. Independientemente de la edad, parece que a los australianos les encanta el agua. Número 21. La población de Australia. Australia tiene una población de 25.6 millones de habitantes y una densidad de población muy baja, de 3.3 habitantes por kilómetro cuadrado. Para tener una idea, en el Reino Unido existen 434 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, en Australia hay más ganado que personas. Por ejemplo, hay 100 millones de ovejas. Por tanto, las ovejas en Australia superan en número a las personas en una proporción de 4:1.
Por cierto, es en Australia donde se encuentra el rancho ganadero más grande del mundo, Anna Creek Station, con una extensión de 24.281 kilómetros cuadrados. Es tan extenso que es más grande que países como El Salvador en América Central o Israel. Número 22. El Centro Rojo. La región ocupa el centro de la nación, siendo el corazón geográfico del país. Está formado casi en su totalidad por enormes zonas desérticas. Su color característico es el rojo. La arena, el suelo, las rocas y las montañas rojas se enfrentan a un cielo típicamente azul. En el corazón del Centro Rojo de Australia se encuentra Uluru. Es una de las maravillas naturales más fotografiadas del país. El llamativo monolito rojo constituye la pieza central del Parque Nacional de Uluru-Kata-Tjuta, un sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Número 23. Australia Occidental. Este enorme estado tiene una superficie de más de 2.500.000 kilómetros cuadrados, que representa el 33% de la masa terrestre total de Australia. En los últimos años, la popularidad del estado como destino turístico ha aumentado, con un gran número de visitantes atraídos por sus numerosas zonas de extrema belleza natural, como el desierto de los pináculos del Parque Nacional de Nambung, con sus asombrosas estructuras naturales de piedra caliza que varían en altura y dimensiones, algunos alcanzando los 3.5 metros de altura. El paisaje abarca desde gigantescos bosques de carris, imponentes montañas, hasta vastas extensiones de naturaleza indómita. El litoral cuenta con abundantes playas, ideales para practicar el surf, y algunos impresionantes arrecifes marinos. La capital, Perth, abarca el 80% de la población del estado, pero hay muchas ciudades históricas repartidas por el suroeste. Número 24. ¿Qué exporta Australia? La economía de Australia es una de las mayores economías de mercado del mundo, con un PIB de 1.62 billones de dólares en el 2021, siendo la 12ª economía mundial. La economía australiana está dominada por su sector de servicios. El crecimiento económico depende en gran medida del sector minero y del sector agrícola, representando un 12% del PIB, cuyos productos se exportan principalmente al mercado de Asia Oriental. Número 25. ¿Cómo se pobló y quiénes poblaron Australia? Varias de las primeras colonias europeas en Australia eran pobladas por convictos británicos, quienes al sufrir la pérdida de sus tierras en Norteamérica, decidieron trasladar a sus convictos a estas tierras y fundar colonias penales como Port Jackson, hoy la gran ciudad de Sydney. El 26 de enero se ha declarado como el Día de Australia, en conmemoración de la llegada de alrededor de 160.000 convictos ingleses entre 1788 y 1868. Pero no fue hasta mediados del siglo XIX cuando el descubrimiento de varios metales preciosos como el oro trajo una cantidad increíble de inmigrantes a Australia, lo cual produjo su crecimiento y desarrollo. Una de las ciudades históricas mineras más famosas es Broken Hill, fundada a finales del siglo XIX en Nueva Gales del Sur, y que experimentó un gran desarrollo al ser descubiertos varios yacimientos de plata en el lugar. Hoy en día, Australia es el principal exportador de hierro en todo el mundo. Número 26. El norte de Australia es un territorio de aproximadamente 1.4 millones de kilómetros cuadrados, pero con una densidad poblacional de un habitante por cada 10 kilómetros cuadrados, famoso por su hábitat desértico y por ser el hogar de varios pueblos aborígenes. Su capital es la ciudad de Darwin, una próspera ciudad ubicada en la costa del Mar de Timor Oriental y principal puerta de Australia en la zona Asia-Pacífico. Como curiosidad, esta capital australiana está más cercana a 5 capitales de países del sur de Asia que a la misma capital australiana. Número 27. La economía y las principales marcas australianas. La economía australiana es una de las 15 más grandes del mundo y sus marcas son de prestigio global. Podemos mencionar la aerolínea Qantas, declarada año tras año como una de las mejores 10 aerolíneas del mundo, o una de las marcas favoritas de todo surfista, Billabong. Además, la bebida nutritiva Milo fue inventada en Australia. Y si hablamos de startups de fama mundial, no podemos dejar de mencionar a la plataforma de diseño Canva, entre muchas otras.
Número 28. La comida australiana. Si podemos hablar de la comida nacional de Australia, algunos dirían que es el famoso pastel de carne o el pie de carne. Otros nos dirían que la barbacoa, la cual no puede fallar en ninguna reunión australiana. Pero Australia también ofrece platos únicos como la carne de canguro o el barramundi, el pescado más famoso de Australia. Y por supuesto frutas como el kiwi o la macadamia, especie nativa de Australia. ¿Y qué decir de sus deliciosos postres, como su deliciosa tarta pavlova, hecha a base de merengue y frutas como arándano y kiwi? Y finalmente, los lamingtons o bizcochitos australianos. Número 29. Patrimonios de Australia. Como ya hemos visto, Australia cuenta con hermosas maravillas naturales. Muchas de ellas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, como el arrecife de coral, las islas Whitsundays. Pero también podemos mencionar el Parque Nacional de Kakadu, que es un lugar de inmensa importancia cultural y natural, pues cuenta con más de 5.000 yacimientos de arte rupestre antiguo, cuya visita resulta fascinante. El parque es enorme y contiene algunas vistas naturales que hacen que merezca la pena visitarlo, especialmente la quebrada de Kakadu, que es particularmente impresionante. También tenemos al oeste de Exmouth el Parque Nacional Cape Range, un lugar espectacular, de escarpadas cordilleras de piedra caliza e impresionantes cañones profundos como el de Jardee Creek, rodeado de 50 kilómetros de playas vírgenes, en particular Turquoise Bay, denominada por muchos como la mejor playa de Australia Occidental. El parque abarca 50.581 hectáreas y su fauna es abundante, con una gran variedad de aves, emúes y canguros rojos. El parque ofrece una variedad de atracciones y actividades en un entorno natural, con magníficas rutas de senderismo y áreas de observación de flores silvestres. Número 30. Australia es uno de los lugares más urbanizados del mundo. A pesar de su gigantesco tamaño, la gran mayoría de su centro es inhabitable, debido a que es demasiado árido, por lo que más del 90% de la población australiana se concentra en las ciudades que abrazan la costa al este del país. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.